Estamos en la mula con Carlos Torres Rotondo, que está aquí a mi derecha, autor del libro Se acabó el show, 1985, el estallido del rock subterráneo, y también con Ernesto Bernilla, el editor de Mutante. De hecho van a ver debajo que sale Mutante, debajo su nombre. Bueno, y ellos presentan este viernes 14 el libro a las 7:30 en el Centro Cultural de España, que además de la presentación del libro también es concierto, ¿correcto? Sí, es un concierto. La banda base es Cocaína, Ya. y sobre su sonido van personajes, miembros de los 5 grupos fundacionales del rock subterráneo que son los que el libro cuenta. Que son el objeto de estudio del libro. Y los 5 grupos son... Leucemia, Narcosis, Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana, Autopsia. Ahora, yo he leído el libro, la mitad del libro de manera más o menos rápida. No rápida porque he estado apurado, sino rápida porque en realidad el libro, al menos para mí que soy un foráneo en esos temas, termina cautivando. Entonces, tiene una manera de narrar, además que es inusual porque tiene bastantes voces en sí. Es decir, es una historia casi contada por los propios miembros, no solamente de los grupos, sino también personas que estuvieron alrededor, inclusive mucho antes, ¿no? Es una cuestión que además, al menos para a mí me ha sorprendido, es decir, cuando uno habla de rock subterráneo imagina solamente 1985, pero aquí se va hasta 15 años antes para contar cómo va la movida del rock en el Perú. Además que hay muchos mitos al respecto, ¿no? Y se conoce bastante poco. Pero más allá de lo que del floro que yo puedo meter aquí, sí quiero decir que a mí me sorprendió mucho, uno, eso, la manera en que se ha narrado, y dos, lo gráfico que es el libro. También es un cherry para que lo compren. Si me acompaña la cámara aquí y si yo no desenfoco bien, ajá, por ejemplo, miren esto, quizá aquí ambos puedan explicar por qué el libro tiene ese nivel de gráfica. ¿Cuál es la idea detrás de eso? A ver, hay 3 niveles en el libro, digamos, hay una estrategia narrativa en el libro que tiene 3 niveles. El primero es el de los testimonios retrospectivos, ¿no? He entrevistado a más de 30 personas, básicamente protagonistas y también testigos, ¿no? Además, hay un collage textual, ¿no? Que está todo en rojo y con otro punto de letra, y además está el tema visual, ¿no? El tema visual son tanto gráficas como fotos, incluyendo fotos caletísimas, que te digo, por ejemplo, hay una secuencia que fue descubierta en el depósito de Alfredo Márquez, de un amigo después de más de 30 años, y que está totalmente dañada, hemos reparado lo que hemos podido, cosas así. Y además hay otra cosa, no es un libro decorativo, es decir, toda la parte visual dice algo, o sea, confirma, contradice, complementa, ¿no? Todo es parte de una sola unidad simbólica, ¿no? Ahora, para hablar de la narración, uno podría decir a la vez que hay varios autores y a la vez no hay autor, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, en esta página, la página 109, el rock subterráneo ataca Lima, segunda fecha, el año 84. Uno encuentra la historia contada, por ejemplo, Roy Santibáñez del grupo Cloaca, Alfredo Rosell, por Cachorro, y así sucesivamente. Bueno, aquí ya están las imágenes que digo, que es un libro bastante gráfico. Y uno puede decir, bueno, acá hay casi un collage de opiniones. Sin embargo, están efectivamente ordenadas de manera cronológica y además están escogidos hechos que terminan siendo pues más relevantes que otros. Imagino que esa es pues tu labor como historiador del rock, como te han bautizado ahora. Cosa que no es cierta, ¿eh? En primer lugar, porque este no es un libro de historia. A mí no me interesa la verdad, a mí me interesan las versiones. Y que es importante porque además sobre un solo hecho hay más de una versión en el libro. Exactamente, o sea, un poco al hacer el libro he pensado pues en la técnica que utiliza, por ejemplo, Kurosawa en Rashomon, ¿no? Por ponerte un caso, Akutagawa en El Bosque, en fin, hay, Faulkner en Mientras Agonizo, hay un montón de ejemplos. A mí me hizo recordar al Detective Salvaje de Bolaño, salvando la distancia. No te quiero decir También. Bolaño, pero me hizo recordar mucho eso, sí. No, plagero de Bolaño, si quieres. No, este libro en realidad es un plagio citado, ya sé que eso no es algo real, pero bueno, en efecto, o sea, mi sueño ha sido ser el autor de un libro en el cual no haya escrito ni una sola línea. Es más, en un principio yo decía, este libro yo no lo he escrito, este libro yo lo he transcrito, ¿no? Pero obviamente es falso, o sea, yo hasta cierto punto he sido como una especie de gran traidor, hay un narrador omnisciente que está fuera de este universo ficcional, universo ficcional, ¿no? Que un poco como que ordena todo, ¿no? Y bueno, es un poco esa ha sido mi labor. Yo lo que he hecho ha sido ir con una cronología, ¿no? Con donde los protagonistas y preguntarle ya, ¿tú qué recuerdas? Y en base a hechos concretos,
que ellos armen su rollo, digamos, ¿no? Y de esa manera, digamos que he evitado, bueno, en fin, hacer entrevistas tendenciosas, todo lo que quieran, ¿no? Además, Sí. nadie ha visto lo que ha declarado otra persona. Eso parece importante porque además, quizá una cosa que además llama la atención del libro es que sobre un solo hecho, 4 personas del mismo grupo, concretamente, digamos, de leucemia, Leo Score decía una cosa, Kim Babil decía otra, Daniel F. una totalmente distinta, y yo imaginaba que si los hubieran tenido juntos en una mesa, todos hubieran puesto de acuerdo quizá en una versión, o hubieran discutido entre sí, pero como no se hablaron entre ellos, Claro. terminaron una cosa distinta. Claro, es que si no iba a ser una historia oficial, y en el caso del rock subterráneo, no se debe hacer una historia ¿Por qué no? oficial. Uf, mira, yo creo que la verdad única es fascismo. Ujú. O sea, yo creo básicamente una cuestión de tipo asambleario, Ujú. si quieres. Y al menos yo lo que vi bueno, yo entré por el año 88, yo entré en una fecha posterior, pero lo que yo vi era no líderes, Ujú. era no una sola versión. Y de hecho, tú le preguntas a todo el mundo, y tal como más o menos ves aquí, y te das cuenta que todos han tenido una experiencia distinta, Y yo creo que válida. Hasta en orígenes ese distintos, sentido. los orígenes sociales distintos, Ujú. y geográficamente también. Ahora, el otro es otro nivel que tú mencionabas como el tercero es el tema gráfico. Y ahora sí, volvamos a la cámara que te he hecho poner y Marco, perdóname. ¿Por qué esto? ¿Por qué poner eso? Por ejemplo, eso es una cosa que llama la atención, además de... Ajá, ya, sí, soy malo para esas cosas. Por ejemplo, aparte de recopilación de afiches que me imagino que uno no encontrará, si lo busca por su cuenta, no los encontrará juntos, también es esta, por ejemplo, la importancia de las letras, el tipo de letra y esa estética que parece más bien de la época. ¿Cuál es la idea con eso? Bueno, a ver, Ernesto, le toca la posta. ya. Sí. A ver, el resultado que ves aquí responde a una pre-investigación gráfica relativamente extensa, ¿no? Que tenía por objetivo actualizar una herencia, ¿no? Una herencia gráfica, una herencia artística. Quienes ya han podido leer el libro se darán cuenta que hay elementos muy concretos que son mencionados en cuanto a la gráfica, trabajados inicialmente por Iga, ¿no? En los cuales él hace referencia a vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo, como el dadaísmo y el suprematismo, ¿no? Que él usó y adaptó para hacer maquetas como las de Narcosis, como las de Autopsia, y trabajar los fanzines en los cuales participó, ¿no? Entonces, nosotros buscábamos transmitir una experiencia a través de la lectura, ¿no? Pero una experiencia que no solo parta de la historia, sino que también sea complementada por lo que has estado mencionando, por la gráfica, ¿no? Que de algún modo esto te remita a los 80. Entonces hemos tratado de recoger estas dos vertientes, ver cómo Iga las trabajó para reactualizarlas sin perder el vínculo con su origen. Y eso es lo que ven en el libro, lo que ven en el libro, ¿no? Este tipo de rectángulos no son gratuitos, estaban usados ya en el suprematismo, estaban usados ya de alguna manera por Iga en sus fanzines, y lo que hemos tratado es de recoger lo que el rock subterráneo, que no solo era una música, sino también una ética, pero también una estética, nos dejó. Claro, porque por una parte está la propuesta estética del libro, que aquí se puede ver con los fondos, el tipo de letra, esas formas geométricas, pero además imagino que han tenido un arduo trabajo de recopilación de documentos, más allá de documentos de testimonios, sino por ejemplo lo que vemos aquí, fotográfico, por ejemplo, una foto con la cual alguien se haya molestado, lo van a encontrar aquí. Bueno, pero para cerrar la idea del arte del libro, además de esta investigación que tenía por objetivo recrear una época, no solamente a partir de la historia, sino a partir de su gráfica, también había una intención por facilitar al lector la comprensión de la historia total del libro, ¿no? Yo pude leer 4 veces el manuscrito en Word, y lo que tiene son 50 personajes que entran y salen de la historia constantemente, ¿no? Entonces, la tipografía, los títulos, los subtítulos, las fotos nos han ayudado, los cambios de color en las letras, por ejemplo, las entrevistas directas, digamos, las fuentes primarias están en negro. Sin embargo, cuando Carlos usa o cita fanzines o entrevistas televisivas, está en color melón, casi naranja. Pasa a naranja, y también cambia el número. En algunos casos, dependiendo de cuál es la fuente, cambia el número de letra, o sea, el tamaño de letra varía, ¿no? Claro, por Entonces, ejemplo aquí, digamos, para ejemplificar, esto es una cita, ¿no? Y está en la letra está en un color, y ya los testimonios están en uno distinto. Claro, esta es la crónica de un concierto en alternativa. Y bueno, esto solamente quería decir que, por ejemplo, las fotos
ha sido realmente terrible el conseguirlas. ¿Ah? O sea, una cosa bien común en la gente de la movida es que son bien caleteros muchos. Claro. Entonces a veces he tenido que hacer guardia en la casa de alguna gente, ¿no? Pero hay muchas fotos inéditas que ni siquiera los mismos músicos vieron y que se han sorprendido al abrir el libro, o sea, diciendo, existía esto. ¿Ellos llegaron a ver el libro ahora? Lo han visto después de publicado. O sea, yo no le he dado a leer el libro completo a nadie. Este libro permaneció en el más grande secreto. Ahora bien, los músicos colaboraron muchísimo. En realidad, las fotos fueron seguidas por los entrevistados. O sea, cada vez que entrevistaba a alguien, tengo esta foto. Sí, y las reacciones imagino que han sido variadas, ¿no? Digamos, por la manera, menos la profundidad que se cuentan estas cosas, que no solamente son únicamente musicales, sino también personales y demás incluyen cómo se veían entre sí. Imagino que evidentemente no todos han quedado contentos, hay algunos que han dicho, oye, ¿por qué no me avisaste antes? Ni tanto, porque en el plan, digamos, mi plan era el siguiente, era todos los músicos de la maqueta de los 4 grupos, de los 5 grupos originales, ¿no? Al menos un representante de cada uno de la maqueta volumen 2, ¿no? Y por ahí algunos testigos que no fueran músicos, ¿no? Llámese, por ejemplo, Roger Santibáñez o Alfredo Márquez, Almacio Ruiz Rosas, por ejemplo, ¿no? Y esa fue la base, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Por ejemplo, digamos, hay fotos como esta que ya se mostró antes, más que fotos... Sí, para concluir, pero no ha habido una gran polémica. Ha habido sí alguna gente que se ha picado, pero creo que el hecho de que falte alguien y eso no... Mira, de toda esa gente que te digo, solamente no me contestaron 4. O sea, es eso. Pero yo creo que el que dijo que no, se condenó a la invisibilización. No es mi culpa. O sea, yo he intentado contactarme con todos, digamos, y como te digo, me faltaron 4 de toda esta cantidad de voces que hay pues de los 50. Una pregunta final para acabar el bloque es, ¿por qué irte hasta los 60 para explicar lo que ocurre a mediados de los 80? Porque la historia es un devenir, no es solamente un proceso de hitos, no... mira, el rock subterráneo nace en un momento en el cual el rock en general recién se estaba reactivando, en el cual había una nueva generación. Esta nueva generación nace en medio de un vacío. Este vacío es lo que ocurre más o menos a mediados de los 70, ¿no? ¿Por qué existió ese vacío? Ya, pues te tienes que remontar a Velasco, a toda esa época, y que para ese vacío partir a cómo se van construyendo las redes hasta que, plum, viene el estallido. Y que según el libro además no hay una relación entre Velasco y la decadencia del rock a los 70, pero eso ya, para saber eso tendría que comprar el libro. Y además ya vamos a hablar sobre el libro, más cosas del libro, y yo lo pongo a seguir en la segunda parte de la entrevista. Vamos al...
En octubre de 1985 hubo un concierto llamado El rock subterráneo vuelve a atacar Lima. que la característica o lo que distingue este concierto de otros, y otra vez volvemos a la cámara de arriba, es que tuvo además una cobertura televisiva. Hubo un reportaje de Pat Ciagos para Canal 9, además que está aquí reseñado, como otra vez como mencionamos, con letras naranjas, las fuentes que no son propias, y en letras negras las fuentes recogidas para el libro, los testimonios. Y acá tenemos de hecho imágenes, ¿no?, de lo que fue el reportaje, en lo cual el rock subterráneo en la época terminó pues llegando quizás a la mayoría de hogares. Leo Scoria luego cuenta que pues una señora en la calle terminó pegándole, dándole con bolsas de pan, no sé con qué le pegaba, porque la vio en televisión, hablando lo que a juicio de la señora eran incoherencias y cuestiones muy agresivas. Explícanos esto, que además, Claro. creo que además que esta parte, además de ser como no sé si el debut mediático, pero el gran estallido mediático, el rock subterráneo, además que esta parte tiene junta todo lo que hablamos de la estética del libro, ¿no? Los cambios de Claro. letra, Claro, los fuentes. sí, pero es más bien coherente. Por ejemplo, la parte aquí en rojo es la transcripción Ujú. del reportaje, Ujú. ¿no? De las entrevistas del reportaje. Sí. Esto se complementa con las mismas imágenes del reportaje. Y las partes en negro son básicamente comentarios, Ujú. ¿no?, retrospectivos de los protagonistas sobre qué piensan Sí. ahora sobre esto, Ujú. ¿no? Entonces, va por ahí más o menos, Claro. más fragmentos de críticas de la época. Y crónicas del eso. concierto. Y crónicas de Claro. concepto además de revistas como por ejemplo la Rock, que era una revista que más Claro, Sí, pero este fue el sí. estallido así total, Ujú. así a nivel mediático, fue lo Ujú. más fuerte que pasó ese año, Sí. ese año, el Sí. año del... Y así como se Los combinan subterráneos. testimonios con fotos, también se combina junto con, tenemos aquí, afiches. En realidad Y no. en este caso, bueno, este es un afiche, pero esta es la maqueta, ¿no? Es una maqueta que es nunca una salió. maqueta que nunca salió, que nunca salió. Esta maqueta me la pasó Alfredo Rosell, Ujú. ¿no?, que era el que la iba a sacar, ¿no? Y él perdió el máster. Él perdió el máster, o sea, esta maqueta nunca va a salir, solamente queda el arte Ajá. de ella. Y es el arte de esta maqueta, de este concierto, el que está aquí. Bueno, estos son fragmentos de la crónica de la revista de rock Ujú. sobre el concierto Ujú. también. O sea, digamos, es una parafernalia más bien completa. Ahora, en el libro también se conservan los interiores de las maquetas más importantes de la época, en realidad de todas, Ujú. de todas las que en las cuales el libro se centra, ¿no? Sí creo que es importante decir que a pesar de la cantidad de imágenes, siempre tuvimos claro que esto no era un libro de fotografías, ¿no?, Ujú. sino que más bien la foto debía ayudar a comprender el contenido. Entonces no hay fotos, ni afiches, ni maquetas gratuitas. Todas están acompañando el texto Ujú. y todas son una ayuda para el lector, para que pueda entender bien de qué se está hablando y a qué se están refiriendo cuando no necesariamente ha pertenecido o ha conocido de primera mano el movimiento denominado rock subterráneo, ¿no? No, Sí. de lo que se trata es un poco también que pasen la experiencia ellos mismos, Ujú. que entren a esta realidad virtual y que vivan también los años 80. Esa No, que es algo una, así. sí, una pregunta que quizá puede ser un poco vaga, pero me parece importante, que es, a tu juicio, ¿qué es lo que distingue a este libro de un libro tradicional sobre el mismo tema? Tradicional, entre comillas, es decir, un libro que por lo general, digamos, sea una asociación de hechos narrados, por lo general por un solo, digamos, por un solo autor, pero además, claro, sin tanto contenido gráfico, que es quizás lo más saltante para alguien que, digamos, no está acostumbrado a este tipo de cosas en el mercado, es que es también por eso que lo enfatizo tanto. Claro, sí, bueno, básicamente yo creo que es un libro con una composición en prisma, si quieres, una Ujú. composición prismática, ¿no? No hay una sola versión, hay 50 Ujú. o un poco más, ¿no? Está el tema gráfico, además, ¿no? En fin, yo siempre he dicho que soy una especie de... O sea, yo no soy un músico frustrado, yo soy un cineasta frustrado, Ujú. en realidad. Y ha sido gracias a Mutante que por fin he podido cumplir un poco el sueño de ser un cineasta por escrito. Un libro documental casi. Claro, es un documental. Es un Ujú. documental ordenado como si fuera una ficción. Y yo creo que en gran parte es una ficción, solo que es una ficción colectiva, Ujú. Sí. ¿no? Creada por los mismos narradores. Claro. ¿no? Ahora, este es el primer libro editado por Mutante. El primer trabajo Mutante, sí. El trabajo Que ojo, no Mutante. es una editorial, por si acaso. ¿Qué es Mutante entonces, Ernesto? Mutante es un espacio de gestión de contenidos, ¿no? Ujú. Los contenidos pueden adquirir diversas plataformas de soportes. Un soporte es un libro, otro soporte puede ser de tipo audiovisual, como un video, podría ser una exposición, que de hecho ya tenemos programado una exposición,
Y podría ser, en el iPad podrías leer de una manera diferente a como lees en papel. Entonces lo que intenta Mutante es transmitir experiencias buscando el mejor soporte para el contenido que comunica. ¿No? Entonces es eso, es como una plataforma que busca lograr que la gente pase por una experiencia que no le permitiría, que no podría ser posible si es que se encuentra con de repente solo letras o solo texto o solo sonido, ¿no? También vamos a hacer discos y por eso se llama Mutante, porque va cambiando dependiendo del proyecto y adaptándose al objetivo del proyecto. ¿Y qué otro proyecto, por ejemplo, tienen en carpeta? Bueno, como te cuento, tenemos una expo relacionada a la música, que ya pronto daremos algunas fechas. En realidad, por deformación profesional, y como nos conocemos ya, los primeros trabajos van a estar relacionados siempre con las ciencias sociales, ¿no? Tú eres sociólogo. Sí. Y relacionados a lo que solía trabajar yo y a lo que solían trabajar mis amigos en la facultad, cuando parábamos en el patio. Sí. ¿No? Y de las cosas que conversábamos en el patio. Entonces esas cosas que conversamos en el patio de algún modo van a empezar a convertirse en proyectos de Mutante. Al comienzo van a estar relacionados a temas de música, cine, y luego vamos a ver qué pasa, ¿no? Y claro, digamos, es una entrada más a los contenidos, es decir, más que un formato prediseñado, el formato se adapta al contenido, más o menos. Exacto, el formato se adapta al contenido. Ahora, sí nos interesa, o sea, nosotros somos 4 personas y los 4 tenemos más o menos una visión similar de lo que es la cultura, ¿no? Siempre hemos comprendido a la cultura, nos interesa comprenderla como un espacio de lucha por la significación, ¿no? Es el momento en el cual diversos discursos en conflicto luchan por construir hegemonía y denominar el mundo, darle sentido a una realidad, ¿no? Nos parece que los momentos contraculturales en la historia son particularmente ricos en eso, porque generan mucha controversia. De hecho, este libro, a pesar de que hayan pasado tantos años, en Facebook genera mucha controversia. La gente se termina mentando a la madre por definir qué es el rock subterráneo, ¿no? Entonces, esos son los trabajos con los que vamos a empezar, porque vamos, eso es un proyecto grupal y vamos a hacer lo que nos dé la gana hacer, ¿no? Porque nadie nos lo financia, es una cosa autogestionaria, ¿no? Entonces, de hecho, sacar eso como primer libro es también bastante arriesgado, es una apuesta bastante inusual en el mercado, no te podría decir, en vez de optar por una cosa más convencional, te metí digamos, un libro de ese tipo que es además, como te digo, muy arriesgado, pero además, y muy audaz, pero que está teniendo buenos resultados. Sí, bastante buenos. En realidad el libro se está moviendo bastante bien en librerías, pero no nos mueve vender tanto, nos mueve encontrar los libros, encontrar los videos, escuchar la música en las formas que nosotros hubiésemos querido leerlas, escucharlas o verlas. Entonces es un poco generar eso que nosotros queremos también leer, ¿no? Y de la manera en la que queremos hacerlo, en la que siempre quisimos y no necesariamente encontramos, ¿no? Responde, si lo quieres poner en términos de mercado, a un nicho vacío, ¿no? No llenado a pesar de que creemos que hay una demanda pequeña y todo, nunca fue llenado y en eso estamos, ¿no? Tratando de hacer lo que nos gusta y lo que creemos que aún no se ha hecho. Claro, ahora cuando dices hacer algo que, digamos, que nosotros no hemos visto, o digamos, hacer lo que nosotros hubiéramos querido que esté hecho antes que nosotros. Nos hubiésemos ahorrado mucho trabajo. ¿A qué te refieres, por ejemplo? Bueno, a libros como este, ¿no? Nos hubiese gustado leer una historia del rock, no solo subterránea, no solo el rock subterráneo, sino de otras décadas del rock contadas de manera similar a lo que hemos hecho. No, a eso me refiero. No solamente texto, para ser más claro. Ahora, para hablar de la presentación del libro, este es el viernes. Este viernes, sí. De que, bueno, digamos, pasado mañana. El 14. Sí. ¿Esto cómo va a ser esto? ¿Va a ser 7:30? 7:30, Carlos tiene algunos invitados con quienes conversará durante media hora y de ahí viene el concierto, ¿no? Con Cocaína, como te comentaba, con miembros de los 5 grupos fundacionales del rock subterráneo. Nada, esperamos apoyar. Sí. 7:30 en el Centro Cultural de España. Sí. ¿Venden ahí el libro? ¿Poguear? Es que en medio de las butacas. Pues hijo de... Podría empezar a España a poguear, ¿no? Sí. Ahora, ¿se va a vender el libro ahí? Sí. ¿A cuánto? A un precio especial de 67 soles. Aprovechen. Es el precio de venta directa que nosotros manejamos, ¿no? Y en librerías está 100, entonces te ahorras regular. 33 lucas. 33 lucas. Claro, que son más o menos una caja de chela. Ahora, y eso está en todas las librerías. Está en todas las librerías, sí. Bueno. Y en Quilca está también.
En Kirka también. Sí, en GJ Records. Así que ese es el libro que a mí me da la cámara, maestro. Ya está. Ese libro, bueno, de hecho hasta la misma, hasta las mismas, los mismos, solapas. las mismas solapas del libro ya son distintas, inclusive vienen con fotos. Y bueno, están en 100 soles en todas las librerías, 67 soles este viernes, 14 en el Centro Cultural de España, desde las 7:30 de Yapa el concierto. Además la entrada es libre. Sí, es totalmente gratis y solo quería agregar algo. Si no pueden ir a la presentación y desean comprar el libro a un precio especial, igual nos pueden escribir al Facebook Ya. y lo manejamos por ahí. El Facebook de Mutante. Facebook Mutante, sí, es facebook.mutante.pe. Listo. Bueno, Ernesto, muy bueno. Carlos. O escribir a ¿Dónde? contacto@mutante.pe. A su madre, te compartas con el Cherry, pero Ya. a tono. Bueno, Carlos, bueno, Ernesto, muchas gracias. Gracias también, Sapos de la Mula, y nos encontraremos en otra ocasión.